¿Cuánto revisaron de lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo? ¿Cuánto vieron de la semana pasada? Todo. Todo, o sea, nada. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo? Sí. Hace mucho tiempo. Habíamos estado viendo cómo funciona un procesador por dentro. Vimos el camino de datos, vimos cómo se conectaban los dispositivos a través de los registros y algo a través de bases. Y habíamos empezado a ver un lenguaje que se llama RTL, que especifica las transferencias entre registros y que nos va a servir para describir formalmente cómo se comportan las instrucciones o cómo se implementan las instrucciones. ¿Sí? El mismo lenguaje se puede usar para las dos cosas. Hablábamos de un RTN abstracto cuando simplemente decimos el resultado final de la instrucción y un RTN completo cuando especificamos cada una de las transferencias que se efectúan dentro de la arquitectura o a través del camino de datos. Y habíamos dicho, muy importante, factor decía pata número 1 en el tipo 1, que el RTN concreto tiene que ajustarse a la arquitectura. Es decir, si yo digo que C toma el valor de A, tiene que haber un camino que permita que C tome el valor de A. ¿Sí? Si A y C no están conectados de ninguna forma, entonces no puedo hacer esa transferencia. ¿Sí? El RTN es una descripción formal de cómo voy a generar las señales de control para efectuar esa transferencia. Pero el camino tiene que existir y las señales tienen que existir. ¿Sí? Habíamos empezado a ver un procesador muy sencillo, del cual íbamos a ver 3 instrucciones. La arquitectura interna del procesador era esta, un banco de 32 registros, el PC y el IR, el MAR y el MDR, que son los que conectan a memoria. El MAR manda las direcciones, el MDR lleva o trae los datos. Un solo bus, así que 2 registros auxiliares para la ALU, a diferencia de lo que veníamos viendo, uno para el operando y uno para el resultado. Y 2 formatos de instrucciones, las 2 de 32 bits, con un campo que es el código de operación, un campo que me dice el número de registro destino, otro campo que me dice un registro fuente y, depende del formato, puedo tener un segundo registro fuente y una constante o una constante más larga. ¿Sí? Cuando en el RTN hablamos de opcode, RA, RB, nos estamos refiriendo a los pedacitos de las instrucciones, ¿sí? A los campos de esa instrucción. Y habíamos empezado a ver el RTN abstracto del procesador. El RTN abstracto del procesador era el fetch y la ejecución. Dijimos que durante la decodificación no hay movimiento de datos a través de los registros, entonces, como esto especifica los traspasos de registro, el decode no existe en esta secuencia. ¿Sí? Porque no muevo datos a través del registro. El fetch consistía en traer la instrucción señalada por el PC al IR y actualizar el PC para que siga señalando siempre la próxima instrucción. La ejecución iba a depender del código de operación. ¿Sí? Y entonces, esto era señalado por RB, y si RB era 0, se llama la constante 0, porque R0 tiene siempre el valor 0. ¿Sí? Y esto es solamente la forma de especificar eso. Si RB es igual a 0,
suelto C2, sino sumo el contenido de R4. Y habíamos empezado entonces a analizar los pasos de una instrucción en concreto. Así. Y entonces, eso que era la versión abstracta, para esta arquitectura se debe implementar de esta forma o de alguna otra, ¿sí? Porque incluso con la misma arquitectura podemos hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, podríamos mandar esto después, ¿sí? Y estaría, digamos que igual de bien. El fetch se convertía de un paso abstracto en 3 pasos concretos. Eso está dado por la arquitectura interna. Lo primero que hacíamos era mandar el PC por el bus al mar y como fuente de la ALU para hacerle la suma con la constante más 4. La ALU esta va a sumar tantas veces más 4 que tiene la suma de más 4 como una operación nativa. No necesito poner el 4 por acá, ¿sí? Y entonces guardaba el PC en el mar y el PC actualizado en C. En el siguiente paso le pedía a la memoria que accede y me devuelva el dato en el MDR, y aprovechando que el base estaba desocupado llevaba esto al C. Y en el tercer paso traía el valor del MDR, lo guardaba en el IR y empezaba la decodificación. El IR es el registro que usa el control para saber qué es lo que tiene que hacer. A partir de ahí empezaba la ejecución. Y estamos suponiendo que es el caso del add, y entonces lo que hago es acceder al registro señalado por el campo RB y mandarlo al registro auxiliar A. Después acceder al RC y sumarlo con lo que está en A y guardarlo en C. Y el último paso, llevar C a R de R. Habíamos dicho que esto es la búsqueda, tiene que ser la misma para todas las instrucciones, porque no sé qué instrucción es la que estoy trayendo. Esto es la ejecución, esto es específico para cada instrucción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa el IF y el IX? Instruction fetch y instruction execution. Nombres estándar de las etapas o los procesos o como quieras llamar. ¿Sí? Bien. Para el load y para el store, los pasos van a ser parecidos y ya lo vamos a ver directamente en el ejemplo. ¿Sí? Decíamos que el load es con el opcode es 1 y se calcula m de diff, y m de diff es esto, y habíamos hablado de que la constante hay que extenderla en signo. La forma de extender la constante en signo es esta. Esto quiere decir que del registro IR tomás el bit 15, lo repetís 16 veces y lo concatenás con IR de 15 a 0. ¿Sí? Entonces, formalmente, esto es un bit del registro y esto es repetir tantas veces y esto es concatenar. ¿Sí? Entonces, C va a tomar A más 16 veces IR15 concatenado con IR de 15 a 0. Esto es la extensión de signo que habíamos dicho acá. ¿Sí? Lo voy a sumar con A. Si RB es 0, mando un 0. Y si RB es distinto de 0, mando R de RB. Primer registro. Le sumo la constante. La uso como dirección. No importa si es un load o un store. Hasta ahí voy igual. Y si es un load, pongo, traigo
el contenido de memoria al MDR y el MDR al registro. Y si es un store, pongo en MDR el contenido del registro y mando a memoria el contenido del MDR. ¿Sí? Profe, no entiendo bien por qué R de B es igual a 0. Esto, a ver, por razones que van a discutir en realidad el año que viene en la arquitectura, hay procesadores que decidieron que el registro R0 siempre tenga el valor 0 cableado por RAM. ¿Sí? Es decir, es un registro de solo lectura. Vos no podés escribir. La formalidad de decir eso es esta. Entonces, si vos en el campo RB viene el valor numérico 0, o sea, si estás tratando de acceder al registro 0, en lugar de acceder al contenido del banco, accedes al constante 0. ¿Sí? Y si el RB es cualquier otro, entonces accedes al banco. ¿Sí? Pero entonces que sea 0 no dependería de la arquitectura. Claro. Esa es una restricción que puso esta arquitectura. ¿Por qué? Porque le permite generar más modos de direccionamiento usando la constante 0. No lo vamos a analizar muy en detalle este año. Si quieren, el año que viene vamos a usar ese procesador para todo. Y ahí van a ver por qué se lo hace. En la arquitectura lo van a usar. Y en la arquitectura se van a dar cuenta por qué ese registro es 0 y qué ganás. Pero básicamente te conviene tener la constante 0 para operar. ¿Sí? Alguien podrá pensar que la 1 también podrá ser interesante con la 0 alcance solo. ¿Sí? Entonces pone en un registro la constante 0 para hacer algo como el más 4 que estamos haciendo, pero que lo necesita en muchos lugares y que sería mucho más complicado de hacer en la ALU directamente. ¿Sí? Es un tema de optimización de la arquitectura. Lo cierto es que eso implica esta salvedad, digamos. O sea, esta es la formalidad para decir, si estás tratando de acceder al registro 0, no importa que hayas guardado, porque lo que vas a obtener va a ser el 0. Y si no, entonces sí, vamos al banco y traemos el contenido. Profe, load es leer algo y store es guardar. Load es traer de memoria a registro y store es bajar de registro a memoria. O sea, cuando hablas de cargar, estás en la vista en el registro. Cargas de memoria a registro y salvas un registro en memoria. Bien. Bueno, entonces escribamos un programa en Assembly. O mejor, sí, en Assembly. Lo primero que vamos a tener, o sea, sabemos que en el programa, en la memoria está el programa y los datos. ¿Sí? En nuestras máquinas. Entonces, tenemos que saber en qué direcciones de memoria corresponde poner los programas y en qué direcciones de memoria corresponde poner los datos. ¿Sí? Normalmente todas las máquinas tienen por lo menos una parte de su programa en memoria no volátil. ¿Por qué? Porque son comunes a todas las operaciones. ¿Qué pasa si pongo el programa en memoria volátil? Cuando Cuando le enchufo no sabe qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Porque la memoria volátil perdió el contenido. Y si no tengo programa, la computadora no sabe qué hacer. Es como en el main, que tiene que ser estático. No, es bastante más complejo. ¿Sí? Yo necesito, o sea, el procesador ¿qué hace? Ejecuta un programa. Sigue una secuencia de instrucciones de forma permanente. Si no tiene una secuencia de instrucciones que seguir, no sabe qué hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si yo guardo esto, que es el programa en memoria volátil, cuando enchufe la computadora, esto se perdió. Y por lo tanto, no va a saber qué va a hacer. Claro, necesitas saber cómo ejecutar los programas que va a recibir también. No, Entonces, cómo fetch, ejecutarlo ya lo sabe porque está puesto en el control. Lo que necesita saber es qué ejecutar. O sea, cómo se hace una suma ya lo sabe. Lo que necesita es que le diga si querés que haga 2 cargas, una suma y un almacenamiento, o 2 sumas, una carga. O sea, ¿cuál es la secuencia de programas que vos querés ejecutar? Él ya sabe cómo se ejecutan la suma, porque el control lo tiene definido. Ahora, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el programa, por lo menos una parte, tiene que estar en memoria no volátil.
En la PC es el famoso BIOS. En la PC los programas se cargan en memoria volátil. Después de que un programa no volátil la configuró y la hizo arrancar. ¿Sí? En los sistemas embebidos normalmente todo el programa está en memoria no volátil. ¿Por qué? Porque no se cambia frecuentemente. ¿Sí? Pero aún en una PC donde la mayor cantidad de los programas están en memoria volátil, en memoria RAM, hay una primera parte que está en memoria no volátil. ¿Y dónde está? Bueno, en donde el procesador define que va a buscar la primera instrucción cuando arranca por primera vez. En nuestro caso, la dirección 0. Entonces, ahí tenemos que poner la primera parte del programa. ¿Estamos de acuerdo? El que decidió el procesador dijo, yo cuando arranque el PC va a tener este valor y voy a buscar las instrucciones en este lugar. De ahí empezó a poner el programa. Y poner memoria no volátil en esa dirección para que encuentre el programa. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro caso va a ser a partir de la dirección 0. ¿Qué vamos a poner? Un programa muy complejo que lee estos dos valores de memoria y guarda el resultado en esta dirección de memoria. ¿Sí? Estas son dos variables que están asignadas a una dirección separada de esta, un bloque distinto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que del espacio de direcciones, que va del 0000 al FFFFF, 4 GB, normalmente se dividían en fragmentos, se ponían distintos tipos de memoria en distintos fragmentos. Incluso no se llenaba todo la memoria con el mismo tipo. Acá vamos a suponer que de 0 a 100 hay memoria no volátil y de 100 a 200 habrá memoria volátil. Porque si yo voy a escribir acá, esto tiene que ser. ¿Sí? Entonces, cuando yo preparo la carga del programa, pongo en las direcciones 0, 4, 8 y C los códigos de operación que corresponden a esto. ¿Sí? ¿Qué pongo? El binario, el load tenía el campo 1, entonces agarro el pedacito de instrucción de los codes y le pongo el valor 1. El registro R1 es el 1. Con el formato de instrucción y los valores que yo quiero acá, puedo llevar todo esto al valor binario que debería guardar en esta dirección. ¿Sí? Lo mismo con esta, lo mismo con esta y lo mismo con esta. ¿Me siguen? Más o menos. Habíamos dicho que... Espera que le vuelta acá. Acá. Habíamos dicho que el load tiene este formato, el campo, el código de operación es 1, entonces tenés que poner acá el valor 1 en estos bits. Después querés usar el registro R1, entonces acá va el 1. Después querés usar el R2, no me acuerdo cuál era, el R0. Entonces acá va 0, y después querés mandar la constante 104, entonces acá tenés que poner 104. Convertí todo eso a binario, completarles con ceros a la izquierda en cada uno de los campos, llevarlo a Excel, se lo tiene que guardar en memoria. ¿Se entiende? Instrucción por instrucción. ¿Sí? Bien. Entonces, como no vamos a ser tan desalmados, acá creo, lo vamos a poner en valores de texto. Pero está claro que cada una de estas cosas significa un valor para cada uno de los campos de la instrucción. El DRA no era el registro donde lo quiero guardar. Por eso, esto va a ir a la dirección 100 y va a cargar el contenido en R1. Es decir, va a leer este 2. ¿Sí? La constante le dice de dónde lo tiene que leer. La constante se suma al registro para obtener lo que se llama la dirección efectiva. Si el registro es 0. El registro es 0 porque no necesito, con la constante me alcanza. Pero si la constante fuera más grande, debería poner el registro apuntando a un bloque de datos. Ya vamos a ver bien cómo se usa eso. Eso sí lo vamos a ver en detalle. Pero la idea es que vos tenés un bloque de datos, tenés un registro puntero a la base y después te desplazás con las constantes. En este caso, podría haber puesto un registro apuntando al 100 y acá poner 0, 4 y 8, pero como los números son muy chiquititos, opté usar el 0. Esa es una de las razones por las cuales existe R0, para poder usar la constante, usar el registro, o sea, podés usar el registro con 0 acá o este con 0 acá y tenés como 3 combos distintos.
¿Sí? ¿Qué hace este programa? Carga este dato en un registro, carga este dato en otro registro, lo suma y guarda el resultado en esta dirección. ¿Sí? Profe, ¿qué es MAT2? ¿El MAT2? Programa de MAT2. Datos, no matos. Ah. Ahí debería haber una T. El programa y los datos están en memoria, ¿sí? En direcciones relativamente separadas. Entonces, ¿cuál es el RTN del LOA de R1, R0, 100? Bueno, MAR toma PC. PC acaba de arrancar, está en 0. Entonces MAR toma el valor 0. Y C toma PC más 4, o C toma el valor 4. MDR toma el contenido de MAR, es decir, la instrucción LOA que habíamos visto en la dirección 0. ¿Sí? Eso se guarda en MDR. Y PC toma el valor de C, o sea, PC se actualiza al 4. Y ahora el IR toma a la instrucción LOA. Cuando viene la instrucción LOA, vienen los campos RA, RB y la constante, que vale 104. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como RB es igual a 0, en esa instrucción en particular, C va a tomar 0, porque ya tomó 0, más el 100, que es la constante del primer LOA, completada con el bit más significativo, 16 veces, el bit más significativo de la constante de esto, que es 0, entonces se completa con 0. ¿Sí? Y entonces tengo como dirección efectiva 100, la suma del registro 0 con la constante que vino en la instrucción. Voy a memoria en la dirección 0 y traigo en la dirección 100 y traigo el contenido de la primera variable, que es el valor 2. Y a ese valor 2 lo guardo en R1, que es el campo RA que vino en la instrucción. Si lo quieren animado, ¿sí? Vamos para atrás. En la primera instrucción, MAR toma el PC. El PC escribe el 0, se guarda en el MAR, se suma 4 internamente en la ALU y se guarda en el C y más 4. En la siguiente, se le pide a memoria que traiga el contenido de la dirección 0, que es la instrucción LOA de R1, R0, 100. ¿Sí? El binario de eso. Y se manda el PC por el bus y se guarda el 4. En el mismo tiempo en que el MAR manda la información a la dirección de memoria, me trae el valor del dato. Sí, porque vos estás operando por acá en un caso y por acá en el otro. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces sí podés. En el que sigue, traes la instrucción al IR, y ahora que tenés la instrucción en el IR, podés decodificarla y empezar a ejecutarla. Entonces, los pasos que siguen son los que corresponden ya específicamente al LOA, que es la instrucción que vino. El primer paso del LOA era guardar en A el contenido del banco de registro. Como traes el registro 0, lo que viene por acá es un 0 constante y se guardará. Esto ya está ejecutando la instrucción. Ya estoy en la instrucción, exactamente, la instrucción que acabo de guardar en el IR. Bien. O sea, una vez que yo escribo el IR, se empieza la decodificación. Una vez que sabe qué instrucción es y cuáles son los pasos, empieza a ejecutar. Pero la decodificación es por software, entonces no va a... La decodificación es por hardware. Ah. O sea, lo hace la máquina de estado finito que implementa el control. Cuando vos escribís acá,
se fija en el campo code del IR y determina cuál es la secuencia paso. Ah, con el instruction. No. Ah, no, es el code, claro. Cuando llega esto, una de las cosas que llegan es el código de operaciones. Sí. Cuando vos escribís el IR, escribir el IR desata una decodificación y a partir de ahí se empiezan a ejecutar los pasos que corresponden a esa. Cuando termina, va al fetch y en la nueva escritura del IR se empieza de nuevo la decodificación y por lo tanto la ejecución de esa nueva instrucción que llegó. Cada vez que escribís en el IR, se decodifica y se ejecuta. Bien, entonces hasta T2 es el proceso general. Hasta T12 se genera y cuando pasemos por las otras instrucciones, esto va a tener que ser igual. Sí. Y esto es lo que va a ir cambiando. De todas formas, los dos load tienen que tener esta misma secuencia idéntica. Solo van a cambiar los valores. Porque los dos nodes son la misma instrucción. Bien. Entonces, ¿qué puedo poner de memoria volátil y en memoria no volátil? ¿No puedo poner de T0 a T2 en memoria no volátil? No. Estos son los pasos de la máquina de control que está dentro del CPU. Lo que vos pusiste en memoria es la instrucción load y el valor 2. O sea, esto es la instrucción de assembler. La instrucción de assembler del procesador se ejecuta en múltiples pasos de la unidad de control. O sea, para hacer una sola instrucción, que es esta, necesitas 7 pasos. Una vez que termines esos 7 pasos, recién vas a arrancar la instrucción que sigue, que como es otro load te va a llevar otros 7 pasos. Después vas a llevar el load, que te va a llevar 6 pasos más. ¿Se entiende? Sí. Esto es lo que pasa internamente dentro del procesador, para hacer esta única instrucción que es la que vos programás. ¿Sí? Bien. Entonces, el paso que sigue es, decíamos, cargar acá el contenido del registro, que es 0, sumarle un pedazo del IR, ¿sí? Acá no sale el IR entero, sumar un pedazo del IR con el valor de A y guardarlo en C, llevar eso al MAR, acceder al contenido de esa dirección, que en nuestro caso es el 2, y guardar el 2 en el R1. Ahí recién terminamos la primera instrucción. O sea, esto es lo que hizo internamente el procesador con su control para implementar la instrucción LOA de R1, R0, 7. Una vez que termina una instrucción, empieza la búsqueda de la siguiente automáticamente. ¿Sí? Los pasos van a ser los mismos. No estaba toda la animación, entonces vamos a atrás. Para el siguiente load, la secuencia es la misma. Cambian los valores. Porque ahora el PC ya estaba en 4. Busco el contenido de la dirección 4, que es el otro load, y el PC termina en 8. ¿Sí? Y traigo el otro load, que es parecido, pero cambian los registros y la constante. Entonces, cuando empiece a ejecutarlo, la secuencia va a ser la misma. Voy a usar el mismo R0, pero con la constante 104. Ahora no voy a ir a la dirección 100, voy a ir a la 104. Voy a traer el contenido de la 104, que era la segunda variable que es 3, y lo voy a guardar en otro registro que es el R2. ¿Sí? Lo que sigue es el add. Suma los dos valores que trajimos y los guarda en un registro nuevo. El fetch no cambia, salvo que ahora arranco con un PC igual a 8, que era la dirección de la instrucción add, y termino con el PC en 12, y como lo que traigo es M de 8, viene el add. ¿Sí? Busco el contenido del primer registro, de este, que en este caso es R2, que le había puesto el 3. Después le sumo el contenido del tercer registro, que en este caso es el 1, no me había puesto el 2. Y al resultado lo guardo en C, y al resultado ese lo guardo en R3.
Fíjense que lo que va haciendo la máquina depende de lo que yo fui poniendo en memoria como instrucciones. ¿Sí? Ese es el programa, el lenguaje ensamblador. Y el control va haciendo siempre esta secuencia para implementar cada una de las instrucciones del lenguaje ensamblador. Ese programa siempre hace lo mismo, digamos, siempre va saltando en 4 y 4, ¿verdad? Este programa, como está armado, sí. O sea, a ver, esto salta de 4 en 4 porque dijimos que todas las instrucciones son de 32 bits, pero la máquina trabaja de 8. Y a nivel datos, depende. Porque yo guardé el 3 y el 2 como si fueran palabras. Fíjate. Yo puse el 2 ocupando 4 bytes. Solo podría haber guardado el 2 ocupando un byte. Y entonces tendría que haber puesto 100, 101 y 102. ¿Sí? O sea, yo soy responsable de que esto sea coherente con esto. ¿Se entiende? Ahora, este no, este salta de 4 en 4 porque el control ya dijo las máquinas, las instrucciones son de 32. Y tienen que empezar en múltiplos de 0. Entonces, a esto lo podrás poner donde vos quieras. A esto no, porque el control va buscando en esta secuencia y vos la tenés que respetar si querés que lo que lleve sea algo que él pueda entender. ¿Sí? Y para que tenga coherencia tiene que tener en cuenta la constante, ¿no? Para que ese salto coincida con el de... En este caso, como está programado, sí, pero vos podrías haber dicho no, pero yo quiero usar, yo voy a poner la dirección 100 en un registro y después le voy a sumar 1 y 1 para ir moviendo el registro y apuntando a las direcciones de memoria. O sea, el mismo programa se puede hacer de muchas formas. Depende lo que quieras hacer y cómo estén estructurados tus datos de memoria. Eso lo vamos a ver, ese es el tema 3, vamos a ver cómo se usa esto. Y por qué podés hacer con un registro, con la constante, con los dos, para qué casos, para qué tipo de algoritmos te sirve cada una de las cosas. Esos son los modos de direccionamiento. Decirle cómo me junto con este 2 y cómo me junto con este 3. ¿Sí? Que habíamos dicho que las instrucciones tienen distintas formas de acceder a los operandos. El 2 y el 3 son los operandos. Bueno, ¿cómo llego al 2 y el 3? En este caso, con la dirección directa. Le digo, está en la 100, está en la 104. Pero podría hacerlo de otra forma. ¿Sí? Bien. El load no hay mucho para decir. La secuencia es la misma, nada más que van cambiando los valores. El store, perdón. Y ahora lo que voy a hacer es el dato que estaba en el registro, mandarlo al MDR, la dirección que sale de la suma, mandarla al MAR y escribir el dato en memoria. ¿Sí? Problema que normalmente tienen en este punto. Mezclarse las instrucciones de assembler con los pasos del sistema de control, que eventualmente también se llaman microinstrucciones, que son la implementación interna del procesador. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es ¿qué pasos tiene que hacer el sistema de control sobre el camino de datos para implementar una instrucción? ¿Cuál es la instrucción? ¿Sí? Y el assembler sería la implementación. El assembler es la secuencia de instrucciones. No, es el programa que vos haces con estas instrucciones. El assembler es las instrucciones que el procesador puede ejecutar leyéndolas y ejecutándolas. O sea, la colección de todas las secuencias de estas que él puede hacer, eso es el assembler. Es el lenguaje en el cual vos programás. ¿Se entiende? ¿Seguro? Conclusiones del ejemplo. Para una realización concreta, porque ya se habrán dado cuenta de que si esta máquina en lugar de un bus tiene 2, algunos pasos cambiarían y se podrían hacer más rápido. ¿Sí? Entonces, para esta máquina en particular, a estos números, después vuelve. Para esta máquina en particular,
ejecutar un programa de 4 instrucciones llevó 30 ciclos de reloj o 30 operaciones de la unidad de control. ¿Sí? Podemos definir entonces una cantidad de ciclos T por instrucción promedio, dividiendo las 30 ciclos T en 4 instrucciones y vamos a llegar a que nuestro CPI sería de 7,5. Ese CPI depende del programa y de la máquina. Si yo hubiera usado más add y menos load, sería más bajo. Con esta misma máquina. Si hubiera usado una máquina de 2 bases, también sería más bajo. ¿Sí? Y de aquí resulta que el tiempo de ejecución de un programa va a ser la cantidad de instrucciones por la cantidad de ciclos promedio por instrucción por la duración del ciclo T en nanosegundos, microsegundos. ¿Sí? Esto va a ser un tiempo en segundos. Nosotros no vamos a usar mucha esa ecuación. En la arquitectura sí se van a aburrir de verdad, porque van a analizar tiempos de ejecución y optimizaciones, más que nosotros. En resumen, que sí es interesante es, si ustedes quieren bajar el tiempo de ejecución, ¿qué pueden cambiar? Pueden cambiar la cantidad de instrucciones, pueden cambiar la cantidad de ciclos promedio por instrucción, o pueden cambiar la duración del ciclo T. Esto es hacer un procesador de mayor frecuencia. Esto es hacer instrucciones más complejas, en donde en una sola instrucción puede hacer más cosas. Y esto es mejorar el camino de datos, ¿sí? Y la implementación para que una misma instrucción se haga en menos pasos. ¿Sí? Y esas son las cosas que van a estudiar en la arquitectura. Obviamente estas 3 cosas están interrelacionadas. Mejoran una y empeoran las otras. ¿O esperaban algo distinto? No. ¿Sí? Entonces, algunas cosas pueden mejorar ya mismo. La cantidad de instrucciones las pueden mejorar cambiando el algoritmo, haciendo algo más eficiente. ¿Sí? El CPI, esto pasa por la tecnología, o sea que hay que cambiar el procesador. Volvamos a la diapositiva anterior que me salté, que por ahí debería estar después. Profe, ¿el ISA qué cambiaría de ese 3? Mejora el ISA. El ISA es el CPI. El ISA impacta en el CPI. El ISA es todas las instrucciones y qué hace. Si vos pones instrucciones más complejas o que hacen más cosas, te afecta el CPI. El ISA incide directamente sobre el CPI. Y indirectamente sobre la cantidad de instrucciones. Porque si vos no tenés una operación que haga determinadas cosas, la tenés que emular con 2 o 3 operaciones que harían lo mismo. Exactamente. Y el ISA yo no lo puedo cambiar como usuario. No. No. En realidad en los procesadores modernos sí. Porque el control, la máquina de control, está grabada en flash. Entonces se puede borrar y reescribir el control de un procesador ya diseñado. Pero no nos vamos a meter hasta ahí. Cuando ustedes hacen la actualización de firmware de esta máquina, cambian también la unidad de control del procesador. O sea, no solo cambian el programa que arranca la máquina, sino que cambian cómo se implementan las instrucciones adentro del procesador. Resumen. El CPU es una máquina de estado finito, una super máquina de estado finito, que está repitiendo siempre lo mismo, que es el ciclo de instrucciones. Buscar, decodificar, ejecutar instrucciones. ¿Sí? El que determina qué va a suceder es el programa. La secuencia de instrucciones que ustedes escriban es lo que va a definir el comportamiento final del procesador. ¿Sí? Y el programa es algo que sintetiza siempre un algoritmo. Al final de cada instrucción, el PC siempre apunta a la siguiente instrucción y los programas continúan indefinidamente. No existe no hacer nada en un procesador.
procesador está permanentemente buscando instrucciones. Los programas pueden terminar cuando estamos en un entorno de un sistema operativo y entonces, cuando termina el programa, en realidad lo único que hacemos es devolverle el control al sistema operativo y en lugar de ejecutarse en mi programa, se ejecuta el sistema operativo, pero seguimos ejecutando el programa. ¿Sí? La otra opción que tenemos para parar el programa en los procesadores modernos es dormirlos. Es decir, sacar la señal de reloj que mueve todo esto. Si ustedes se acuerdan, el control es una máquina de estado finito, y las máquinas de estado finitos necesitan una señal de clock. Si ustedes sacan la señal de clock, se queda todo. ¿Sí? Esencialmente es lo que se hace para que los procesadores no gasten energía. Y entonces sí dejan de ejecutar programas, obviamente. ¿Sí? Si el procesador está funcionando, está operativo porque no le saqué alimentación, no le saqué clock, está siempre buscando instrucciones. Y si no tiene nada que hacer, Va actualizando el PC. Va actualizando el PC hasta que encuentre una. ejecuta un programa que no hace nada. Si ustedes se fijan en el administrador de tareas de Windows, van a ver que el programa que más tiempo de CPU ya han utilizado es un programa que no hace nada. Porque algo hay que hacer, aunque sea nada. De hecho, ya saben por qué va a haber una instrucción que se llama no. ¿Qué hace no? Nada. ¿Sí? Es insalvable. O sea, el procesador tiene que estar ejecutando instrucciones. Y si yo no tengo que darle para hacer, le tendré que dar que no haga nada. ¿Sí? Y yo cuando le mando a dormir a la compu, ahí... Cuando la mandas a dormir, es distinto, porque se quita la señal de clock. Al quitar la señal de clock, es como que congelas todo. Ah, no se pierde la memoria que tenía la... Depende de lo que hagas. Depende de cuánto quieras gastar. Porque vos sacas la señal de clock y dejas de gastar el procesador. Pero la memoria, como si es de RAM, sigue teniendo refresco. Y si no es de RAM, uno de los transistores sigue estando saturado, sigue consumiendo. O sea que depende de lo que hagas, puede que cortes la alimentación de la RAM también y sí se pierdan los datos. ¿Sí? Cuando yo la apago, ahí saco Y BCC. cuando lo apagás, sacas la alimentación de todo. O sea, ahí se pierde todo. ¿Sí? Bien. ¿Ya saben cómo funciona un procesador? Bien, algunos detalles con los que nos vamos a encontrar. Dijimos que íbamos a usar memoria organizada por bytes, a pesar de que teníamos procesadores de 32 bits. Y alguien se podrá preguntar, ¿y qué byte ponemos primero? Si yo tengo el número 01, 02, 03, 04, esto lo pongo así o así. Suponiendo que esta es la dirección 0. No, no da lo mismo. Mira, no se pusieron de acuerdo. Entonces están las dos maneras. Están las dos maneras. Se puede poner la parte más grande primero o la parte más chica primero. Si le ponen la parte más grande primero, estamos en un procesador con la organización Big Endian. Y si ponen la más chica primero, estamos con un Little Endian. Si se pone la parte más grande primero, suele ser más fácil de leer. Este número es este número. Pero es más difícil de sumar. Porque ¿cómo se suman los números? Empezando por la parte más chica. Se suman primero las unidades. Entonces, me tengo que ir hasta el final del número para empezar a hacer la suma. Mientras que si las pongo así, directamente empiezo a sumar por el primer lado. Claro. ¿Sí? Entonces, una es más fácil de leer, es más difícil de sumar, el otro es más fácil de sumar, es más difícil de leer. ¿Se pusieron de acuerdo? No, no se pusieron de acuerdo. Existen de los dos. Y cuando ustedes tienen un procesador Big Endian y tienen que intercambiar datos con un procesador Little Endian, tienen un problema muy significativo. Porque los números de 32 bits se invierten, pero los números de 8 no, y las cadenas de caracteres tampoco.
¿Sí? No nos vamos a meter, pero sepan que existe el problema y que no tienen solución. De hecho, cuando especifican redes de datos, muchas veces se habla del byte order. O sea, en la red los datos se mandan con este orden, no me importa qué procesador definió. ¿Sí? Bien, por esa razón. Nosotros, el procesador que usamos, creo que es Little Endian, no estoy seguro, mal no recuerdo, pero les vamos a decir siempre, en los ejercicios, en los problemas, dónde está puesto cada dato. O sea, le vamos a decir, en la dirección más baja está este valor, y en la dirección más alta está este valor, y en general, salvo que se lo especifiquemos muy claramente, es el ordenamiento del procesador nativo. O sea, ustedes leen el dato y viene ordenado. ¿Sí? No lo vamos a hacer reordenar los datos a mano, a menos que le digamos, esto está ordenado al revés, tienen que ordenarlo ustedes. Pero si no, leen los datos y ya. ¿Sí? No vamos a complicarles la vida. Pero, eventualmente, es un problema. Bien. Dijimos que el procesador, que en nuestras computadoras, el programa y los datos están en memoria. ¿Sí? Pero eso no siempre fue así. O sea, siempre estuvieron en memoria, pero no siempre en la misma memoria. Las máquinas originales, las primeras que se diseñaron, tenían dos memorias separadas. El programa por un lado y los datos por el otro. Porque si ustedes piensan a la computación como una extensión de la matemática, el programa es el algoritmo, es qué secuencia de operaciones quieren hacer, y los datos son sobre qué lo van a operar. ¿Sí? Y suena razonable que la secuencia venga por un lado y los datos sea lo que ustedes manipulen. Esa arquitectura se llama arquitectura Harvard. Y se dejó de usar cuando un señor llamado von Neumann dijo, son las dos memorias, son los mismos datos, es el mismo binario, ¿por qué no poner todo en una sola memoria? ¿Sí? Esas cosas que uno no ve hasta que alguien dice, qué obvio que era. A partir de ahí, surgió algo muy importante. El programa puede ser un dato para otro programa. Porque como están en la misma memoria, yo puedo tener un programa que manipule, como si fuera datos, a otro programa. ¿Qué es lo que hace su sistema operativo cada vez que ustedes cargan una aplicación? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué modelo se impuso? El modelo Neumann. Y apareció lo que se llama el concepto de programa almacenado. Yo puedo almacenar el programa como si fuera un paquete de datos, manipularlo, transportarlo y después ponerlo en ejecución. Con todos los problemas de seguridad que eso implica, ¿no? Que se los estarán imaginando. ¿Sí? Y la arquitectura Harvard se dejó de usar. Hasta que necesitamos más velocidad en los procesadores y se empezó a usar un concepto que vamos a ver dentro de 5 minutos que se llama pipeline. Y empezamos a tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo, y en ese contexto la arquitectura Harvard resultó más eficiente, porque al tener dos memorias puedo sacar las instrucciones de un lado y los datos del otro sin tener que tener conflictos. Si estoy tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo, usar una sola memoria para las dos cosas no sería problema. La realidad es que los procesadores del día de hoy, todos, o casi todos, son al mismo tiempo Harvard y Neumann. Lo van a ver en la arquitectura, ¿sí? Si ustedes lo ven desde afuera, son Neumann, porque sabemos que le podemos cargar el programa a cualquiera de ellos. Pero si ustedes lo ven desde adentro, al ver el camino de datos, son Harvard. Y tienen dos memorias que se llaman caché, y esos cachés se cargan de la misma memoria principal. Se tienen dos copias de memoria, una para instrucciones y otra para datos. ¿Sí? Nosotros vamos a usar en los ejercicios del práctico 1 arquitectura Harvard y arquitectura von Neumann. ¿Sí? Uno de los problemas que hacer en el práctico es convertir el SRC1 a una arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard va a tener entonces dos memorias, la memoria de datos y la memoria del programa. Y va a tener dos MDR y dos más, porque tiene dos memorias. ¿Sí? Va a tener dos conjuntos de bases. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que van a poder hacer ciertas optimizaciones y que si le hacen Harvard sin cambiar nada, va a ser automáticamente más rápido. ¿Sí?
Entonces, esto fue la arquitectura original, se dejó de usar y recientemente se volvió a usar. La arquitectura von Neumann es la Harvard con las memorias unificadas en una sola memoria. Y tiene la gran ventaja respecto a la Harvard, que es esto, que es la razón por la cual se sigue usando, y es poder cargar un programa que fue manipulado como si fuera un dato. ¿Sí? Bien. Hagamos un recreo y entramos a ver qué es un byte. Sí, Bien, ¿qué es un pipeline? Una línea de montaje montada por la señora Henry Ford en 1920. ¿Está escuchando, verdad? Sí. ¿Sí? Bien, entonces vamos muy rápido. Yo tengo varias tareas que hacer. Puedo hacer ciertas tareas en paralelo, que no es en paralelo exactamente, ¿sí? Y mejorar el tiempo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo donde 4 personas tienen que lavar la ropa, y vamos a suponer que el lavado de la ropa lleva 30 minutos para lavar, 40 para secar y 20 para doblar y planchar. ¿Sí? Si lo hacemos en forma tradicional, digamos, arrancaría la primera persona, 30, 40, 30, 40, 20, cuando termina arranca el segundo, tercero y cuarto. Y demoraríamos unas 6 horas. Pero, una vez que este terminó de lavar, este podrá empezar a lavar. ¿Sí? Y entonces, podemos usar una estructura que es la estructura de pipeline, donde no hacemos cosas en paralelo en realidad, sino que vamos pasando, o sea, dividimos el trabajo en etapas y cada tarea usa una etapa y cuando la desocupa la empieza a usar la tarea que viene. ¿Sí? Hacer algo en paralelo sería tener 2 lavadoras, 2 secadoras y 2 personas por lavar al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es realmente paralelo. Esto es Python. El resultado es que lo que antes hacíamos en 6 horas, ahora hacemos en 3,5 horas y con el mismo costo. Porque sigo teniendo una lavadora, una secadora y una tercera. ¿Sí? O sea, no tuve que multiplicar recursos. Sin embargo, estoy haciendo 3 cosas a la vez. O sea, en un determinado momento de tiempo, estoy lavando ropa de uno, secando ropa de otro y planchando ropa de otro. ¿Sí? Y si esto fuera ropa y no fuera su ropa, habría buenas posibilidades de que termine algo de este en la carga de este, ¿verdad? O sea, hay que tener ciertos cuidados. Bien, este concepto se utiliza en casi todos los procesadores modernos. ¿De qué forma? Bueno, cada instrucción dijimos que se componía de fetch, decode y execute, y las íbamos a ir haciendo secuencialmente. Bien, pero si tenemos, por ejemplo, una memoria de instrucciones separada de los de datos y una ALU para calcular direcciones del PC separada de la ALU que hace la suma, podemos decir, no, hago el fetch de una y mientras la decodifico ya empecé el fetch de la que sigue. Y mientras ejecuto una, ya decodifico la que busqué antes y busco la tercera. ¿Sí? Y depende de lo complejas que sean las ejecuciones, si las ejecuciones llevan varios T, puedo incluso decir, no, bueno, pero además voy a ejecutar una primera parte, una segunda parte. Por ejemplo, en los load y en los stores, tengo que hacer primero la suma para calcular la dirección. Puedo decir, bueno, vamos a hacer que la instrucción tenga 4 partes, ¿sí? Y voy a hacer hasta 4 en paralelo o al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Esto qué nos va a permitir? Y optimizar Bajar el T total. Ganar velocidad. Voy a bajar la cantidad de ciclos promedio por instrucción. Va a parecer que las instrucciones demoran un T, cuando en realidad demoran 3T. ¿Sí? Suponiendo que esto fuese 1, 1 y 1. ¿Sí? No es tan lineal, pero... Entonces, parecería que las instrucciones demoran un T, siguen demorando 3, pero como yo puedo ir sacándolas cada uno, gano aceleración. ¿Y qué pierdes? Y complejidad de conjunto diseño, digamos, código. Correcto.
¿Y dónde voy a tener la complejidad? A ver si alguien lo ve. Como has mencionado que ahora necesito otra ALU para manejar el tema de las direcciones. Sí, no importa ese detalle. Hay algo que esto anda muy bien hasta que. F3 de 2 en 1 sería, en esa columna, ¿no? Que coinciden los tres, los estos. Esto es una instrucción. Esto es otra instrucción. Y esto es otra instrucción. La introducción depende del anterior. A ver. Si los datos de esta dependen de esta, en principio no pasa nada. Si los datos de esta dependen de esta, pero no, porque se van ejecutando, o sea, en la ejecución dependen. Sin embargo, fíjate que sí hay una dependencia. Yo recién estoy ejecutando la 1 y ya busqué la 3. ¿Y quién me asegura que esa es la que tenía que ejecutar? Porque si este era un salto, esta y esta no son las que se tienen que ejecutar. Las que se siguen ejecutando eran por allá. ¿Sí? Y entonces lo que empecé a hacer no me sirve. No es demasiado grave, pero no me sirve. ¿Sí? Entonces, como estaría ejecutando instrucciones al pedo, porque no se hace. Pero también se hace. Hay un concepto que se llama, que lo van a ver en la arquitectura, que se llama ejecución especulativa. Las ejecuto por las dudas. Porque si acá no salto, entonces esto que ya había hecho me sirve. Y si salto, lo descarto. Total, igual no tenía otra cosa que hacer. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos esta idea tan simpática de Pipe, llega la arquitectura y trae unos cuantos problemas. ¿Sí? Y unas cuantas ideas novedosas para tratar de resolver eso. Todo con la idea de mejorar la velocidad. ¿Sí? Esto va a andar bien hasta que nos encontremos con los saltos, y en nuestro caso vamos a ver que cuando analicemos los tiempos que demora una instrucción, los saltos demoran más de lo que esperábamos, y vamos a encontrar que el salto demora un valor si se toma y un valor distinto si no se toma, y la razón es esta. ¿Sí? El procesador tiene un pipe parecido a este, y de acuerdo a qué suceda con el pipe, va a ser, de acuerdo a qué suceda con el salto, voy a tener que estar tirando y volviendo a cargar cosas, y entonces esa instrucción va a ser como si fuera más lenta. Bien. Y para que esto funcione, las tareas tienen que ser parecidas y tendrán que usar todos los recursos más o menos igual, ¿no? Si no, los pipes no funcionan. Claro. El procesador que nosotros vamos a utilizar viene de un cambio de filosofía del año 90 pico. Cuando vimos la instrucción de tiempo de ejecución, dijimos que una de las cosas que podemos hacer es instrucciones más complejas para hacer menos instrucciones. Alguien dijo, che, venimos haciendo instrucciones más complejas hace 30 años. ¿Cuántas de esas instrucciones se usan? Y descubrió que ninguna, o casi ninguna. Dijo, ¿y qué pasa si sacamos todas las instrucciones tan complejas que nadie usa, solo ponemos instrucciones sencillas, y ahora podemos hacer las cosas mucho más rápidas porque no tengo instrucciones complejas? Entonces el control es más sencillito, puedo poner más registros porque tengo plata para poner registros, pero no gastar en otras cosas, y planteo una filosofía totalmente distinta del diseño de los procesadores que venía hasta ese momento, que es actualmente lo que se sigue utilizando, que es la filosofía RISC. Los procesadores hasta ese momento se llamaron, o sea, cuando surgió esto, los procesadores que se venían pensando hasta ese momento se llamaron CISC, por computadora de set de instrucciones complejo, y la nueva postura era computadora con set de instrucciones reducido. Nuestra máquina, la que vamos a usar ahora y la que van a ver en la arquitectura, son máquinas de tipo RISC. Cualquier máquina moderna sigue más o menos estos principios del diseño. Las únicas máquinas que no cumplen con esto son las que fueron diseñadas antes de esto y mantienen compatibilidad. Por ejemplo, las PC. ¿Sí? El famoso x86. La idea en esencia es implementar instrucciones, las instrucciones que más se usan. Hacer instrucciones sencillas, cuestión de poder hacer máquinas muy rápidas, y
a costa de tener un poco más de instrucciones, ganar mucho en la velocidad. O sea, lo que pierden en el I lo ganan en el CPI y en el T. Esa es la idea. Y ha probado que funciona, porque con este tipo de instrucciones es más fácil hacer los pipes. O sea, hay una serie de cosas que ganan y que hace que realmente justifique la diferencia. Una de las cosas que tienen las máquinas RISC son muchos registros. Nuestra máquina, la que presentamos hace un ratito, es del tipo RISC. Por eso tenía 32 registros. Esta máquina tiene 4, nada más. ¿Sí? Y de los 4, cada uno sirve para una cosa. Son máquinas del tipo load store. Lo único que se puede hacer en memoria es extraer el registro y guardar el registro. ¿Les suena conocido? No se pueden operar datos que están en memoria directamente. Esa máquina sí puede operar datos que están en memoria directamente. ¿Sí? La que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, no. Y el procesamiento se hace con los registros y eso también es más rápido. Y además son muy fáciles de implementar los pipelines y entonces eso hace que ganen velocidad y que aproximadamente todas nuestras instrucciones demoren un segundo. Aproximadamente. ¿Sí? Por eso es que, bueno, probó que la persona que no estaba loca, al contrario, y es la tendencia que se impuso desde hace 20 años a esta parte. Sí. Me quedé con la duda del pipeline. ¿Hay alguna forma que el procesador sepa, agrupe las tareas para ver si son similares o no? A priori, Sí. y ahí las hace pipeline. Las tareas son similares siempre porque son instrucciones. Pero El tiempo. no todas las instrucciones usan las mismas cosas. O sea, si bien el concepto general, las tareas de un pipe de procesador son instrucciones, y todas las instrucciones tienen fetch, decode y execute, el execute cambia. ¿Sí? Y en los procesadores CISC, en los procesadores complejos, cambia más todavía. Porque hay instrucciones que hacen cosas muy locas comparadas con lo que vimos ahora. Los procesadores CISC x86, para ser claro, o sea, el procesador que tiene que mantener compatibilidad, o sea que vos lo programás con las mismas instrucciones de hace 45 años, ¿sí? Pero que tiene que pelear en velocidad con un procesador que se diseñó hace 10, implementa ese tipo de cosas. Implementa una especie de scheduler, una especie de planificador, que dice, para hacer esta instrucción debería hacer estos pasos a nivel interno en mi camino de datos, y tengo esto libre, esto libre, esto libre, y despacha, de hecho tiene un despacha pequeñas secuencias de acciones para implementar la instrucción. O sea, esa secuencia de pasos como que, o sea, fija, pero en qué momento se hacen, se van combinando con otras cosas que se hacen al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, la solución de los procesadores CISC para seguir pareciendo CISC, pero internamente ser RISC, es convertir esas instrucciones complicadas en pequeños pasos dentro de su arquitectura y reordenarlos en un pipe. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos hablando de cosas bien complejas, que las van a ver muy por encima de la arquitectura porque o sea, excede a la carrera pero por lejos. ¿Sí? Y son cosas que solo se hacen para mantener compatibilidad. O sea, si vos tuvieses que hacer un diseño nuevo no harías eso. Pero bueno, si quieres seguir ejecutando el mismo programa de 40 años, no te queda otro. ¿Sí? Entonces, ningún diseño moderno hace eso si tenés la opción de arrancar a cero. Pero no siempre está la opción de arrancar a cero. ¿Sí? Esas cosas las van a estudiar en arquitectura. En arquitectura van a estudiar procesadores nuevos y procesadores que tienen el peso de la compatibilidad de sí. Bien. Volvemos a nuestro diagrama inicial. Memoria, CPU y entrada-salida. En memoria y en CPU ya somos expertos. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Vamos a ver qué son los dispositivos de entrada-salida. Algo que caracteriza a la entrada-salida es la diversidad. Diversidad de velocidades, diversidad de tamaños, diversidad de prestaciones, diversidad de todo. ¿Sí? Todo es distinto. La memoria es toda uniforme. O sea, todas las direcciones de memoria tienen el mismo tamaño, guardan los mismos datos. La mayor diferencia que tenemos en memoria es que hay zonas que se pueden leer y zonas que se pueden leer y escribir.
No hay más diferencias que eso. Por el contrario, la entrada-salida es totalmente distinta. En la entrada-salida nos podemos encontrar un teclado que tiene una tasa de transferencia, o sea que genera información a 0,001 megabytes por segundo, o más o menos un byte por segundo, en conjunto con una pantalla gráfica que genera 2.000 millones de datos por segundo. Y todo tiene que convivir. ¿Sí? Y no puedo descuidar a este por este, ni a este por este. Entonces, lo que tenemos es una variedad muy grande de tasas de transferencia o de cantidad de volumen de información por unidad de tiempo que generan o consumen y de tiempos de respuesta. Porque el teclado, o sea, si ustedes están escribiendo en el teclado y ustedes escriben una tecla y pasa más de 100 milisegundos, la tecla de bolilla, empiezan. ¿Sí? Entonces, hay tiempos de respuesta, tiempo que el dispositivo puede esperar ser atendido, que también pueden ser para mucha diferencia de velocidad, pero que tienen que ser cumplidos. ¿Sí? Entonces, para manejar todo esto, lo que vamos a encontrar es que hay distintas formas de interactuar con esto en función de el volumen de información que tienen que generar y en función de lo quisquillosos que son con los tiempos de respuesta. ¿Sí? Normalmente, cuanto mayor es el volumen, más quisquillosos son con los tiempos de respuesta, pero eso no necesariamente es así. Hay dispositivos que generan mucha información, pero pueden esperar. Hay dispositivos que generan muy poca información, pero no pueden esperar. ¿Sí? Entonces, tenemos las dos cosas. Tiempo de espera y tasa de transferencia. Eso es lo que va a caracterizar a un dispositivo en particular. Dijimos que la entrada-salida es nuestra conexión con el mundo real. Y cuando nos conectamos al mundo real, vamos a encontrar que necesitamos una interfaz. A esto lo vamos a ver justo antes del parcial en más detalle. Un dispositivo de entrada-salida va a tener puertos que nosotros lo vamos a ver como registros, que lo vamos a ver como direcciones de memoria. Si yo escribo algo en una dirección de memoria asignada a un dispositivo de entrada-salida, eso se va a traducir en una acción en el mundo real. Típicamente, si alguno trabajó con un Arduino o algo por el estilo, si ustedes escriben un 1 en determinada dirección de memoria, se prende un LED. ¿Sí? Porque esos flip-flops que ustedes están escribiendo a la memoria, las patitas no están confinadas a la memoria, tienen salida y entonces se pueden conectar cosas eléctricas en el pool del flip-flop. Para hacerlo rápido. ¿Sí? Pero nos vamos a encontrar que tenemos no solo puertos de datos donde yo escribo y eso se traduce en una acción directa, sino también puertos de configuración para decirle al dispositivo qué quiero que haga. O sea, para poder configurarlo al dispositivo. Por ejemplo, para decirle si quiero que sea una entrada o una salida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que de esos registros que tiene un dispositivo de entrada, puede haber registros de control, registros de estado y registros de datos. ¿Sí? En los de control yo escribo datos o órdenes para definir cómo se comporta el dispositivo. En los de status leo información del dispositivo que me dice su situación de funcionamiento. Y en el de datos le mando o recibo datos. ¿Sí? Esos registros van a estar en el mapa de memoria y los voy a ver como direcciones de memoria especiales. Si yo escribo en la dirección 1000, está el registro del dispositivo de entrada-salida que maneja el teclado. Entonces, si quiero saber qué tecla se pulsó, voy a tener que leer una dirección de memoria específica para saber cuál es la última tecla que se pulsó. Básicamente así se manipulan. ¿Sí? Para mí va a ser lo mismo que si fueran memorias, pero en realidad esa memoria tiene cosas conectadas real, a diferencia de la memoria que está en un chip y no sale de ningún lado. Bien. No vamos a entrar en detalle más adelante. Pueden estar conectados a la memoria principal o pueden estar conectados a un segundo espacio de memoria
si están conectados a un segundo espacio de memoria, en lugar de usar instrucciones load y store, y usar instrucciones in-out. Y van a cambiar las señales de control del bus de control. ¿Sí? Se usan en los dos procesadores, no vamos a entrar mucho en detalle ahora, lo vamos a ver en el tema 5. Cuando hablamos de entradas-salidas, nos vamos a encontrar que en general podemos tener dos opciones. Digitales o análogas. ¿Qué es algo digital? ¿Qué le llamamos? Que viene con 1 y 0. Que solo admite dos valores, ¿sí? 1 y 0. Por ejemplo, prenderlo para ver un LED va a requerir una salida digital. Saber si una tecla está prendida o apagada va a requerir una entrada digital. ¿Sí? Normalmente, el valor de tensión del terminal, superado cierto umbral, se convierte en 1 y por debajo de otro umbral se convierte en un 0 y entre esos dos umbrales solo Dios sabe. ¿Sí? Normalmente una entrada digital se va a mapear a un bit de una dirección a otra. Razón por la cual va a ser muy probable que encontremos paquetes de 8, de 16 o de 32 salidas. ¿Para qué? Para que cada una se mapee a cada uno de los bits. ¿Sí? Entonces, normalmente las entradas o las salidas digitales van a venir en paquetes. Porque total me sobraban bits. ¿Sí? La salida digital es exactamente la inversa. Yo voy a escribir un bit en 1 y se va a traducir en una tensión de VCC. Voy a escribir un bit en 0 y se va a traducir en una tensión de 0. ¿Sí? Normalmente, estas entradas o salidas en los procesadores se pueden configurar para que sea o entrada o salida cada uno de los bits del paquete. Es decir, del paquete de 8 puedo decir 3 de salida y 5 de entrada. O 4 y 4. ¿Sí? Son bidireccionales. Y entonces vamos a tener un registro de control en el que le decimos, esta patita la quiero de entrada, esta patita la quiero de salida. Y después voy a tener el registro de datos en el que le voy a decir, la quiero en 1, la quiero en 0, o voy a leer el 1 o el 0 de la entrada. ¿Se entiende? Y en el teclado, por ejemplo, yo podría poner los 8 bits de lectura. El teclado no es una entrada-salida digital, es una entrada, ese es un dispositivo completo. Entonces, el teclado va a tener un registro, por decirte una idea, un registro donde te dice cuál es la tecla apretada. Un registro de estado para decirte que hay una nueva tecla apretada, donde hay una banderita, pues lees ese registro, tiene un solo bit y te dice, mira, hay una tecla apretada. Vas al de datos, lees la tecla. Y un registro de control para decirle prender o apagar las luces del teclado. Entonces voy a usar 3 direcciones, pero no están directamente asociadas a estas. La de las luces sí serían 3 salidas digitales. Pues escribís un bit ahí y se prende la luz. Pero la que te dice si hay una tecla no es una entrada, o sea, es una entrada del sistema de control que tiene el teclado. Pues el teclado tiene una máquina todo finito y... ¿No tiene un micro? Sí, tiene un micro. Pero a la larga, lo que va a hacer es, te va a ocupar 3 direcciones, en una dirección vos le vas a poder decir, ponete en mayúsculas o sacar las mayúsculas, en otra te va a decir el estado, si están prendidas o no, y si hay una tecla apretada, y en otra te va a decir el código de la tecla. Porque como el código de la tecla es de 8 bits, no podés usar el 0, es una tecla, o sea, todos los valores de 8 bits son válidos, necesitas un bit más de vuelta para decir lo que está acá es válido. ¿Se entiende? Eso es más o menos como se maneja el teclado u otro tipo de dispositivos un poco más complejos. Esto es como lo más básico. ¿Sí? Yo quiero leer una variable física del mundo real, digital, y ahora vamos a ver cómo se maneja más o menos la analogía. ¿Sí? Si lo que tenemos ya es un dispositivo, también es entrada-salida, pero normalmente esto no es tan directo. A este tipo de entrada-salida se las conoce con el nombre de GPIO. Si en algún circuito o algo por el estilo leen GPIO, es entradas y salidas digitales de este tipo. ¿Sí? Esto es General Purpose Input Output. Son cosas que nos van a permitir leer el estado de sensores on-off o activar cosas on-off. Y para los dispositivos que necesitan los drivers. Ya vamos a discutir qué es un driver. ¿Sí? La contrapartida para interactuar con el mundo físico es
trabajar con datos analógicos. ¿Qué es un dato analógico? Que tiene un valor continuo a lo largo del tiempo. O sea, no hay ni uno ni cero. Es señal de física real. Bien. ¿Y nosotros podemos manejar datos analógicos de verdad? No. No. ¿Qué manejamos? Binario, o sea, digital. Una aproximación discreta del valor analógico. ¿Sí? Y depende de la cantidad de bits con la que hayamos hecho esa discretización, va a ser más o menos el error. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo voy a obtener de una entrada analógica es siempre un valor numérico que es proporcional al valor de la entrada que estoy midiendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Una entrada analógica va a ocupar múltiples bits. Si la digitalizo en 8 bits, el valor ya va a venir en 8 bits y entonces el registro de 8 bits nos está dando el valor de una sola entrada analógica. ¿Sí? Y podrá ser de 12, de 16. ¿Estamos de acuerdo? Esto me va a permitir medir. Si yo quiero medir temperatura, por ejemplo, en el proyecto que van a hacer ustedes, voy a necesitar una entrada analógica. Si solo quiero saber si la temperatura pasó de un cierto umbral, voy a usar un termostato en lugar de un termómetro y con una entrada digital me alcance eso. ¿Sí? Bien. También puedo tener salidas analógicas. También lo vieron. Vieron lo que es un DAC. Yo le doy un valor numérico y me produce una salida de tensión proporcional al valor numérico que le doy. ¿Sí? Bien. Las dos cosas vienen integradas como dispositivos en los microcontroladores. En general, de estas puede haber muy poquitas porque vamos a ver otra forma de hacer esto. ¿Sí? Entonces, las salidas analógicas las vamos a hacer de otra manera. Pero, en un procesador más o menos como la gente tienen salidas analógicas. Normalmente, estos no son bidireccionales. Lo que son salidas analógicas son salidas analógicas, lo que son entradas son. ¿Sí? Lo que sí es que muchas veces los terminales comparten funciones y entonces puede ser una entrada de salida digital o una analógica según yo necesite. ¿Sí? Habíamos dicho que las patitas de una cápsula es una de las cosas que determinan el costo. Entonces poner pocas patitas con muchas funciones y que ustedes elijan lo que más les conviene hace que el microcontrolador sea más versátil. ¿Sí? ¿Saben lo que es un PWM? No. Modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Bueno, la modulación por ancho de pulso puede reemplazar una salida analógica si le ponen un integrador o un capacitor a la salida. Entonces, de acuerdo al ancho del pulso, genera una tensión continua equivalente. Y esto es más barato, más fácil que hacer que esto. Entonces, lo que vamos a tener son salidas que nos permiten generar señales PWM y luego salidas analógicas. Ese es el último tema de la serie. Bien. Ahora, nosotros vamos a tener que interactuar con el mundo real mientras ejecutamos un programa. O sea, vamos a tener que hacer más de una cosa al mismo tiempo. ¿Sí? Para seguir las distintas formas en las que podemos interactuar con el dispositivo de entrada-salida en función del ancho de banda que necesita y del tiempo de respuesta que pretende que nosotros cumplamos, vamos a seguir un ejemplo en la vida real. Vamos a pensar en alguien que tiene que preparar café, una secretaria que además de hacer sus tareas tiene que preparar café. ¿Sí? ¿Qué opciones se les ocurre? Y Hacer una cosa a la vez, por ejemplo. Bueno, la primera opción, siempre es una opción, es solo está para preparar café. Es una opción. Pésima. Pero una opción al fin. ¿Sí? Entonces, cuando alguien necesita café, le pide a la secretaria que haga café. Y cuando nadie necesita café, no sé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se ríe? No, nada, me parece que... Una persona que trabaja en un bar sirviendo café sigue exactamente ese patrón. No, pero me parece lo que dice transparente. Bueno, si es una secretaria, sí, pero fíjense que si están en una cafetería, la persona que sirve el café hace aproximadamente.
¿Sí? Entonces va a depender del volumen de café que tengamos que servir. Eso podría llegar a ser una opción. Tiene que tener el café listo para el comadre. Y lo menos que esperaría es que por lo menos demore poco en servir café. Sí. Claro. Sería lo menos que le podría pedir. Si no se puede preparar cuando le pedí. Bien. ¿Qué otra opción hay? Y ya tenga café listo para repartir. No, que haga café y que la gente saque su café. La otra opción es, se usa también, una vez cada media hora, ¿quién quiere café? Quiere café a todo el mundo y hasta dentro de media hora no hay café. ¿Sí? Le permite organizarse. Le permite optimizar el tiempo porque sirve una sola vez en el café. Y sería ideal que si realmente la idea es que todos tomemos café, ponga algo que le recuerde cada cuánto tiene que hacer la ronda de café. ¿Sí? Y pasada la ronda, se dedica a hacer otra cosa. Otra opción es que ella esté haciendo otra cosa y cuando alguien quiera café, la llame y la interrumpa. Y me refunfuñe un poco, deje lo que está haciendo, sirva café y después vuelve. ¿Sí? Fíjense que esto probablemente sea más ineficiente para ella que esto. Pero para el que toma café, esto es más eficiente que esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y la otra opción sería ir y comprar una cafetera. Que cada uno vaya y se sirva café. Y cuando se acaba el café, ella va y pone a hacer. ¿Sí? Bien. Y la última opción sería comprar una Nespresso. Y que cada uno haga lo que quiere. Café, leche, chocolatada. Y ella de vez en cuando va y también rellena todo lo que le hace falta. Fíjense que la cantidad de cosas que hay que hacer entre esta y esta son distintas. O sea, esto es una cafetera sencillita, con jarra. Va a haber que llenarla más veces y solo va a ser café. Si alguien dice, no, pues yo quería cortado, bueno, hay que llenar leche. Acá no, acá está todo hecho. ¿Sí? Todas esas formas de interactuar con el café, que serían los datos generados por entrada y salida, se usan simultáneamente. ¿Sí? Yo les decía que el tema es la diversidad. Ustedes están viendo que para algunas cosas puede justificar esto. O sea, ¿qué es lo que determinaría cuál es la mejor de las opciones en un caso concreto? ¿Cuáles son prioridades? Y la cantidad de café que vamos a generar. Si yo tengo 400 personas, probablemente esto sea la mejor opción. Si yo tengo 20, por ahí anda bien esto. Y si yo somos 3, esto o esto por ahí. ¿Sí? Entonces, el volumen es lo que va a determinar cuál opción puede justificar. Porque esto, sin lugar a dudas, es más caro que esto. ¿Sí? Entonces, como dijimos que la entrada-salida se distingue porque hay distintos volúmenes, bueno, algunos dispositivos se manejarán de esta forma, otros se manejarán de esta, otros se manejarán de esta. ¿Sí? O sea, profe, con el procesador dedicado tú tendrías un procesador únicamente dedicado a interactuar con los dispositivos de internet. ¿Sí? Y Le se llaman pone placa gráfica a ustedes. Y suele tener más capacidad de procesamiento que el procesador principal. Encima. O sea, si lo querés, es más caro que la secretaria. Claro. ¿Sí? Pero solo sabe hacer café. O sea, esta no te escribe documentos. Hace La placa gráfica solo sabe hacer operaciones en punto total. Es ¿Sí? tan importante el proceso que me Que gasto justifica invertir en algo especializado porque está consumiendo muchísimo. Claro. ¿Sí? Exactamente. Y de hecho, los gráficos, si se acuerdan, era el que más demandas tenía, y eso es una placa gráfica vieja, entonces una placa gráfica moderna, que tenga dos monitores 4K, la tasa de transferencia que genera es monstruoso. La única posibilidad es asignarle algo nuevo. Claro. ¿Sí? Entonces, todo esto se usa. Se pueden hacer transferencias por polling. El polling es un lazo que está preguntándole, ¿tenés datos? ¿Tenés datos? Dámelo.
¿No tenés datos? Sí. ¿Sí? Es ni más ni menos que la ronda preguntando quiénes quieren café. Cada n instrucciones o en un punto del lazo principal, porque nuestros programas en sistemas de embebido especialmente van a ser siempre lazos infinitos, porque por el programa no se puede terminar, ¿sí? Entonces siempre va a ser un lazo infinito. En ese lazo, una de las cosas que hago es revisar un bit de un registro de estado para saber si necesita de mi atención o no. Si necesita de mi atención, entraré y provocaré lo que haré lo que tenga que hacer, y si no, sí. La otra opción es un sistema de interrupciones, un mecanismo de interrupciones, donde por hardware, el sistema de control tiene la capacidad de suspender el programa que se está ejecutando y ejecutar un programa específico para atender la necesidad de ese dispositivo específico. ¿Sí? Para tener interrupciones, el control tiene que tener soporte para ese ciclo que venía haciendo de fetch, decode y execute, suspenderlo, empezar a ejecutar un programa distinto y después volver al que estaba haciendo, sabiendo que es lo que estaba haciendo. ¿Sí? Para eso va a tener que guardar cierta información antes de atender la interrupción. Y tiene que saber si el que le pide la interrupción tiene más privilegio que el que está haciendo. Entre otras cosas. Depende. Eso puede tener un esquema con privilegio o no. Un procesador moderno sí lo tiene. Pero como mínimo, tiene que poder guardar algo para después saber cómo continuar lo que estaba haciendo. Y el control tiene que tener la capacidad de suspender y volver. ¿Sí? Porque esto es el control el que corta el flujo normal del programa y salta a un programa también. ¿Sí? Y también existe la posibilidad de que el periférico se sirva directamente. Porque el periférico está conectado al bus de datos y al bus de direcciones, al mismo bus que están conectados a la memoria. Entonces, si yo necesito transferir datos de memoria del procesador al periférico, del periférico a memoria, podría decirle que el periférico ponga el dato y la memoria lo lea sin pasar por el procesador. ¿Sí? Y entonces eso es un esquema de acceso directo a memoria, donde el procesador transfiere datos contra la memoria sin que el periférico transfiere datos contra la memoria sin que el procesador esté en el medio. ¿Sí? El CPU prepara la transferencia, el dispositivo hace la transferencia con un pequeño asistente y una vez que termina, pide una interrupción para decir al procesador ya está, prepara la que sigue y procesar esos datos. ¿Sí? Normalmente estos son datos que se mueven en bloques, no se mueven datos sueltos. ¿Sí? Por ejemplo, una trama de una red. ¿Sí? El paquete entero de la trama se guarda en memoria para analizarlo y se desocupa el buffer de la placa para que reciba el próximo paquete. La última de las opciones, también existe, ya la habíamos discutido, es un procesador especializado. Es un segundo procesador que está diseñado específicamente para resolver cierto tipo de problemas. El ejemplo más concreto de esto, conocido, son los procesadores gráficos. Aunque hoy tienen, además de los procesadores gráficos en los celulares, procesadores especializados para implementación de inteligencia artificial. Tiene instrucciones específicas para que las operaciones que se necesitan en inteligencia artificial se hagan más rápido y más eficiente. ¿Sí? En un procesador suficientemente grande van a encontrar todo esto simultáneamente. Bien. Algunos detalles que ya hablamos, pero que no está de más mencionarles, sobre todo porque una vez que terminemos este tema, ustedes van a tener que empezar a pensar en su proyecto. ¿Sí? Y en su proyecto ustedes van a tener que interactuar con el mundo real y en esa interacción van a tener que leer o sea, tomar información del mundo real o actuar sobre el mundo real. Entonces, van a necesitar transductores o sensores y actuadores. ¿Sí? Esto me van a dar
me van a convertir una señal física en una señal eléctrica para que la pueda conectar a una de las entradas o digitales o analógicas, depende del tipo de transistor que haya usado, ¿sí? Y esta me van a convertir una señal eléctrica en una señal física, ¿sí? Van a ser la contraparte de esto. Esto me van a dar las entradas y esto me va a dar las salidas que van a ir conectadas a las salidas. Y es parte de lo que van a tener que definir. Adicionalmente, podría suceder que necesiten usar conversión analógico-digital si lo que quieren es medir, ¿sí? Por ejemplo, el caso de temperatura. O una conversión de A si lo que quieren es un actuador proporcional. Si no quieren solo prender o apagar un motor, sino que quieren fijarle la velocidad, por ejemplo. Y quieren que el motor vaya más rápido o más despacio. Van a tener que estar entonces con conversión de A y actuadores proporcionales en lugar de actuadores o no. Yo asumo que todo lo que estoy diciendo más o menos lo saben, entonces voy rápido, pero si algo no se entiende me paro. Y dijimos que cuando ustedes ven un dispositivo de entrada-salida, van a ver varios registros o varias direcciones de memoria. Sí, ya termino. 53. Era menos 10, hemos dicho que iba a liberar. No, 10 menos 5 y 5. 5 y 5. No, hemos dicho 10 menos 10, pero yo empiezo a 10 atrás. Oh. Después discuto. Varios registros que podrán ser de datos o de control. Los de control son estado y control. Y el de datos es por el que llevo o traigo datos. ¿Sí? La dejo al ingeniero sabe qué se Les recuerdo que el miércoles es este miércoles. Pasado mañana tienen práctica. ¿Sí?